Señor les bendiga. Vamos a seguir con nuestra lectura pública de las Escrituras. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 4, y hoy vamos a leer del versículo 18 al 25 para finalizar el capítulo 4 de Mateo. La palabra del Señor dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Asiria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba junto al mar de Galilea. Una de las cosas que debemos destacar en estos versículos es que el mar de Galilea no es en sí un mar como nosotros lo conocemos, sino que es un lago que está rodeado aproximadamente por 30 pueblos, y entre ellos estaba Capernaum. El mar de Galilea es llamado lago Kineret, y esta palabra viene del hebreo Kinor, que significa, o le pusieron este nombre de lago Kineret porque tenía una forma de una arpa primitiva o una lira. Esta arpa Kinor es el arpa que los 144,000 que son la esposa del Cordero saben tocar. Apocalipsis 14, versículo 2 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Estas arpas es la palabra kitara en griego y kinor en hebreo, y el Señor comenzó su ministerio en un lugar llamado Kinor, como una figura de que Él quiere que nosotros aprendamos a tocar el arpa para Él, que aprendamos a hacer esto. Es un camino, es un proceso lleno de entrega, lleno de sumisión, tal como fue la vida de Jesús, una vida de entrega, una vida de obediencia, una vida de sumisión a la voluntad de su Padre. Y como vemos en estos versículos también, Jesús empezó a llamar a ciertos hombres para que pudieran ser pescadores de hombres. Jesús los llamó y ellos estaban haciendo este trabajo natural de ser pescadores. Y para ser un pescador, en lo natural se necesita pues ser hábil, se necesita aprender ciertas cosas como a qué lado van a tirar la red de la barca, a qué hora deben pescar, cómo deben hacerlo, cómo deben tirar las atarrayas y todas estas cosas. Ellos deben aprenderlas, y en estos tiempos lo hacían desde muy pequeños. Entonces estos hombres que vemos que el Señor llamó debieron haber sido hombres muy experimentados en la pesca. Ahora Jesús quería que esta habilidad que ellos tenían de ser pescadores no solamente la usaran para subsistir en lo natural, sino que también la usaran para atraer almas al Señor, porque por eso mismo Él les dice que ahora van a ser pescadores de hombres. Dios no solamente pone habilidades en nosotros para que las desarrollemos en lo natural. Muchos de nosotros podemos ser buenos en números, en ciencia, en recordar cosas, en aprendernos cosas, en tener muchos talentos. Pero el Señor quiere que estos talentos, estos dones que Él nos ha dado, estas habilidades, las pongamos a la orden del Señor, que podamos con estos dones y estos talentos atraer
a las personas al Señor. Y si vemos, Jesús dice la palabra que llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a Jacobo y llamó a Juan. Y ellos, cuando lo leemos en la palabra, dice, no dudaron, simplemente escucharon la voz de Jesús diciéndoles, vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos en ningún momento dudaron en seguir a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no hizo nada en sus mentes, algo sobrenatural como para convencerlos y que nosotros podamos pensar es que Jesús los hipnotizó y por eso es que lo siguieron, o Jesús hizo algo en las mentes de estos hombres para que dejaran todo y lo pudieran seguir. Jesús no hizo nada de eso, porque Él quiere que nosotros podamos elegir, podamos decidir entre lo que queremos con el Señor y muchas veces, lamentablemente, entre lo que nuestra carne quiere. A veces elegimos por nuestra carne y a veces elegimos por el Señor. Pero si nosotros vemos a estos hombres, ellos oyeron la voz de Jesús y dijeron, nosotros dejamos todo. Dejaron hasta a su padre. Aquí lo dice la palabra del Señor, que ellos dejaron a su padre en la barca, que en el versículo 21 dice, pasando de ahí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos estaban conscientes de quién era Jesús. Jesús ya había dado testimonio para este tiempo en que los llamó de quién era Él, de que Él era el Hijo de Dios. Por eso ellos no dudaron de seguirlo, ellos no dudaron en oír su voz, ellos no dudaron en dejar todo lo que tenían que dejar por seguir al Maestro. Él fue alguien que desde el principio dio testimonio que era el Hijo de Dios, y por eso es que nosotros seguimos hoy a Jesús, porque Él sigue dando testimonio en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros a lo mejor queremos atraer a las personas a los brazos de Jesús, hacia la salvación eterna, pero lamentablemente la gente ve lo que somos y el testimonio que damos. Y mis amados hermanos, ¿cómo alguien va a querernos seguir si nosotros damos un mal testimonio, si nosotros no estamos predicando a Jesús? Debemos de ser personas que realmente compartamos a Dios con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que pensamos, porque de esta forma los demás van a querer de lo que nosotros tenemos, y lo que tenemos se llama Jesús. A la persona que tenemos dentro de nuestro corazón se llama Jesús, y cuando damos testimonio de Él, a pesar de cualquier cosa que estemos viviendo, de cualquier circunstancia, de cualquier problema, encontramos gozo, encontramos paz, encontramos deleite. Y la gente quizás pueda preguntarse cómo es posible que en medio de esta circunstancia esta persona siga teniendo paz, y de esa forma empezamos a dar testimonio de Jesús en nosotros. Nosotros no somos capaces de tener una paz que sobrepasa entendimiento, pero Jesús sí la puede poner en nuestro corazón. Dejemos que Jesús haga lo que tenga que hacer en nuestra vida y dejemos cualquier cosa por Él. Demos testimonio de Él, así como Él dio testimonio del Padre en la tierra, para que nosotros podamos seguirlo, para que estos hombres pudieran seguirlo. Mis amados hermanos, es difícil muchas veces ponerse a pensar en las cosas que debemos dejar por Jesús, pero cuando lo seguimos a Él y nos damos cuenta que todas esas cosas que dejamos atrás no han llenado nada en nosotros, los vacíos a lo mejor seguían ahí, nunca fuimos felices, pero cuando lo encontramos a Él y lo seguimos a Él, entonces encontramos el gozo verdadero, entonces encontramos una alegría que sobrepasa todas las cosas, que no podemos ni siquiera explicar qué es lo que está pasando, solamente sabemos que Jesús está dentro de nosotros y que Él está haciendo su obra maravillosa en nosotros. Y si se dan cuenta, en Mateo siempre el capítulo 4, versículo 23 dice que Jesús recorrió Galilea enseñando, sanando a los enfermos, sanando las dolencias de la gente.
Jesús vino a esta tierra a predicar el evangelio del reino, su reino. El propósito de Jesús para venir a esta tierra fue enseñarnos cómo es realmente su reino, cómo es realmente vivir en plenitud. Él lo que quiere es que nosotros seamos sanos, no solamente de nuestras dolencias físicas, sino que seamos sanos de nuestro orgullo, de los pleitos, de las contiendas, de los celos, de la envidia, de todo lo que hay en nuestro viejo corazón. Si nosotros tenemos todas esas cosas dentro, estamos enfermos, mis amados hermanos. A lo mejor no nos duele un brazo, a lo mejor no nos duele una pierna o la espalda, pero nuestro corazón está enfermo por todas estas cosas. Y Jesús, cuando viene a nuestra vida, Él quiere establecer su reino dentro de nuestro corazón, Él quiere sanar nuestro corazón, Él comienza una sanidad interna y externa en nosotros, porque muchas veces las cosas internas que tenemos se reflejan en nuestro exterior, en lo que nos pasa, en lo que vivimos, pero Jesús necesita que nosotros le demos el espacio que Él quiere tener en nuestra vida, que Él se siente en el trono de nuestro corazón, que Él establezca su reino dentro de nuestro corazón, que Él quite todas las tinieblas que puedan haber ahí para que su luz pueda brillar, para que su rostro pueda resplandecer en cada uno de nosotros. Jesús quiere sanarnos, así como lo hizo en los días que Él estaba aquí en la tierra, sanando a los paralíticos, trayendo liberación a los endemoniados. Él quiere hoy sanarnos. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, lo es hoy y lo será siempre. Lo único que Él quiere es que nosotros estemos dispuestos, así como estos hombres, dispuestos a decir: Jesús, yo sí quiero ser un pescador de hombres, yo sí quiero que tú me enseñes, yo sí quiero que tú me sanes. Y Él, por su gran amor y por su gran misericordia, va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Solamente dispongamos nuestro corazón y dejemos que Él haga la obra en nosotros. Él es fiel para completar esa obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Simplemente escuchemos la voz de nuestro buen pastor que nos está llamando y vayamos a donde Él nos pida que vayamos, porque en ese lugar lo vamos a encontrar a Él y nos vamos a llenar de su presencia, de su amor, vamos a ver su mano poderosa moviéndose a favor de nosotros. Así es que yo los invito a que tomemos un momento en nuestra casa, en nuestra habitación, en la sala, con nuestra familia, para buscar al Señor y para decirle: Señor, tú me has estado hablando y a lo mejor yo no he querido escuchar tu voz, pero hoy yo me decido escuchar. Decido dejar todas las cosas que tú me pidas que deje por seguirte a ti, por hacer tu voluntad y por cumplir tu propósito en mi vida. Y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Que Dios les bendiga.